Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Agradecida como siempre por su compañía. En esta oportunidad vamos a continuar con este trabajo que iniciamos en el video anterior. En la descripción del video les dejo la primera parte y por aquí arriba también. A quienes están recién visitándonos por primera vez, bienvenidos y espero que les guste mi contenido. De ser así, aprovecha, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún tutorial. Ahora vamos a seguir desarrollando la sisa, las mangas y los puños. Van a aprender en este tutorial cómo unir las piezas para formar las sisas. También van a aprender a iniciar las mangas y hacerlas del largo que quieran y del ancho que quieran. Vamos a tener las dos opciones, mangas rectas y disminuciones en puntos grandes, que es un tip sumamente novedoso e interesante. También les voy a enseñar a hacer este puño. Como pueden ver, se asemeja al cuello, pero nosotros cuando trabajamos este cuello hicimos completo la circunferencia y comenzamos a trabajar a partir de él. Aquí es a la inversa, terminamos la manga y comenzamos a tejer el punto, que no es lo mismo. Eso también lo vamos a aprender hoy. Así que sin más, vamos a continuar con nuestro tutorial. Bueno, aquí, como vimos en el tutorial anterior, todas estas vueltas están tejidas con macizos de 3 puntos separados por una cadena. Hicimos la cantidad de vueltas necesarias para lograr el ancho de sisa. Si quiero una blusa, remera, camiseta, lo dejo así. Si no, a partir de ahí es que comenzamos a tejer la manga. Esta es la altura que yo deseo para mi sisa. Ustedes decidirán cuál es la que ustedes desean de acuerdo también al ancho del contorno. Realizado este preámbulo, vamos a hacer la vuelta que consistirá en la unión de las sisas. Aquí deben tener en cuenta que vamos a realizar una vuelta para poder unir. Por tanto, esa vuelta va a dar más largo de la sisa. Tienen que tenerlo en cuenta a la hora de la medida. Parar estas vueltas cuando resten determinada cantidad de milímetros o centímetros de acuerdo a la altura de los puntos, que eso dependerá del hilo que ustedes usen y de la aguja. Esto sí, siempre tenerlo en cuenta para que no le quede más largo de lo que verdaderamente deseo. Aquí voy al centro de la espalda. ¿Por qué no comienzo en una esquina? Rematé aquí y no comencé aquí. Es para que la unión del hilo no quede en la unión de las sisas. Esta vuelta es la que vamos a hacer así. El resto ya la vamos a hacer normal comenzando por una de las esquinas de la espalda. Elegido el punto donde vamos a trabajar, siempre por el derecho de la pieza. Aquí vemos que estamos por el derecho, hacemos una lazada. Voy a repetir de esta manera. Saco la aguja, introduzco en cualquier orificio de la parte de la espalda y continúo trabajando normalmente como en las vueltas anteriores, realizando 3 cadenas en este primer grupo. Vamos escondiendo esta hebra que posteriormente será ubicada con aguja aranera o una aguja de crochet, un número menor, entre los puntos por el revés de la pieza. Aquí tenemos las 3 cadenas más 2 puntos altos hacen el primer macizo. Una cadena de separación lazada en la aguja y hacemos 3 puntos altos más. Sacamos 2 y sacamos 2.
lazada en la aguja, introducimos en el orificio, sacamos 2 y sacamos 2, y así hacemos 3 puntos altos separados por una cadena antes de ir a tejer en el próximo orificio de la vuelta anterior. Ya llegué a la esquina donde voy a realizar la unión y tejí los últimos 3 puntos altos de este lado. Una cadena de separación, realizamos 3 puntos altos en esa esquina, 2 y 3, una cadena de separación para continuar con la misma dinámica, lazada en la aguja y buscamos la otra esquina, que sería la otra esquina de la espalda, para formar la sisa, y ahí tomamos lazada, introducimos en ese orificio y realizamos 3 puntos altos, y aquí ya queda realizada la unión. Como ven, lo que les explicaba, miren cuánto aumenta la sisa con esas vueltas. En mi caso son 2 centímetros por la lana que uso y el número de aguja. Por tanto, estamos sumando 2 centímetros aquí y 2 aquí. Serían 4 centímetros más que lo obtenido hasta la última vuelta. Por eso tienen que estar pendientes de eso. Y continuamos tejiendo 3 puntos altos en cada uno de los orificios formados en la vuelta anterior. Ya hice el último macizo de este lado y llegué a la próxima esquina. Aprovecho para repetir el proceso. Una cadena lazada en la aguja y 3 puntos altos dentro de esta esquina, 2 y 3, una cadena de separación, lazada en la aguja, introducimos en esa esquina y realizamos 3 puntos altos, y a partir de ahí continuar tejiendo los 3 puntos altos separados por una cadena por toda esta vuelta hasta llegar aquí, donde unimos con punto deslizado y rematamos para comenzar a tejer por las esquinas. Y ustedes se preguntarán por qué 2 videos. Bueno, realmente iba a ser uno, que fue para mostrar la técnica del cuello, porque ya les había hecho una entrega de Canesú perfecto, cómo calcularlo, que también se los dejo por aquí arriba. Pero muchas personas me pidieron que lo terminara, y aproveché para darles varios tips más, como los del puño y cómo hacer las disminuciones en las mangas, y también cómo unir las piezas de delantero y espalda para que sea un contenido valioso para ustedes. Ya hice la cadena de separación, voy a las primeras 3 cadenas que tejí y en la tercera paso con punto deslizado, una cadena al aire, corto el hilo, saco la hebra, presiono y esta después se irá escondiendo. Ahora vamos a comenzar a trabajar por estas partes, puede ser por aquí o por aquí. Yo prefiero por la parte que es de la espalda, que siempre la marco. Hago una lazada, saco la aguja y comienzo a tejer en este punto o en este, para que no se forme la unión aquí. Levanto 3 cadenas, igual que el resto de las vueltas,
más 2 puntos altos en el mismo orificio, una cadena de separación, y así hasta llegar a la cadena que tejí para unir ambas piezas. Ya realicé el último macizo en el último orificio de esta parte, más una cadena de separación. Tomo lazada en la aguja y en esa cadena al aire que tejí levanto un grupo de 3 puntos altos. Lo consideramos como si fuera un orificio de vuelta anterior, una cadena, y continuamos tejiendo como lo hemos venido haciendo en el transcurso de toda la pieza. Ya hice mi cadena de separación, voy a la tercera cadena y cierro con punto deslizado. Ahora, como toca trabajar 3 puntos altos aquí, si realizamos 3 cadenas y nos devolvemos, es imposible. Entonces vamos a hacer 3 cadenas que conformarían el último punto alto que va en este orificio, más una cadena de separación. Tomamos lazada y hacemos los 3 puntos altos en cada uno de los orificios de la vuelta anterior. Tienen otra opción, que es levantar 3 cadenas y girar el tejido. Ahí sí pueden ubicar los otros 2 puntos altos. ¿Cuál es la desventaja? Que les quedaría una vuelta al derecho y otra al revés, y estéticamente no se ve bien, lo cual no quiere decir que no lo puedan hacer. Generalmente se trabaja así, pero yo prefiero que todas las vueltas me queden por el derecho, máxime si es una pieza que se teje sin costuras. Ya tejí el último macizo más mi cadena de separación, lazada en la aguja. ¿Y qué faltaría? Si aquí hice 3 cadenas que son el tercer punto alto, pues nos corresponde tejer 2 puntos altos. Las 3 cadenas de subida formarían el tercero. Cerramos con punto deslizado en la tercera cadena y pasamos a la siguiente vuelta. Cuando se nos da esta situación, nos desplazamos con un punto deslizado hasta el centro del orificio y levantamos 3 cadenas más 2 puntos altos y continuamos trabajando normalmente. De esta forma, por las vueltas que sea necesaria. ¿Cuántas? Bueno, estas vueltas determinarán el largo de su pieza y eso lo harán ustedes a su gusto. Después, con el avance del tejido, van viendo que aquí queda recto. Cuando ya tenga el largo deseado de ella, pues regresamos con las mangas y sus disminuciones. Antes de comenzar con las mangas, quiero darle la medida referencial. Yo soy talla M. El ancho es de 47 centímetros. La altura de la sisa es de 22 centímetros. Dicho esto, vamos a trabajar en las mangas. Vamos a realizar una lazada. Siempre dejen una hebrita un poquito larga para poder esconderla con facilidad. Hacemos la lazada, sacamos la aguja e introducimos aquí. Pasamos la lazada, levantamos una cadena, pasamos a este lugar saltando estos 3 puntos y hacemos un punto bajo. A partir de aquí realizaremos un punto bajo sobre punto de base, pero tenemos estas vueltas que están conformadas por los puntos altos de las vueltas que hicimos en los puntos grannis.
En los puntos altos vamos a realizar 2 puntos bajos. Aquí vamos a realizar 1. Y ya a partir de aquí no tenemos problema porque son identificables los puntos de base. Aquí tenemos el siguiente y en esta cadena de separación tomamos ese punto de esa manera y realizamos el punto bajo. Ahora van a ver la diferencia entre la zona donde no se hicieron puntos bajos y la que sí. Miren, este tejido queda flojo, este tejido queda bonito y además para comenzar a tejer el granny verán la diferencia. Llegamos a este punto, realizamos un punto bajo. En este punto alto realizamos 2 puntos bajos. Y aquí vamos a unir con un punto deslizado en esa primera cadenita que tejimos. A partir de aquí tienen 2 opciones. Primero, pueden hacer esta vuelta y buscan la armonía con la manga, que es lo que yo voy a hacer. O comienzan a tejer en un mismo punto 3 puntos altos. Les voy a demostrar que es otra forma. Y así tienen 2 estilos diferentes. Y pueden escoger 3 cadenas. En el mismo punto levantan 2 puntos altos más y ya queda formado el primer macizo. Sin cadena de separación contaría una cadena de base y realizo nuevamente 3 puntos altos en el mismo lugar. Esa sería una de las formas de iniciar la manga. La otra forma es hacerla así y conservar el estilo de la pieza, la armonía. Levanto 3 cadenas y en los 3 puntos de base seguido realizo los puntos altos, quedando un total de 3. Cadena al aire, salto un punto de base y tejo 3 puntos altos más. Y así trabajamos por toda esta vuelta. Ya estoy llegando al final y hay una situación que se les puede presentar a ustedes también. Ya aquí hice los 3 puntos altos más en la cadena de separación y salto un punto de base. Aquí vemos que las cuentas no dan. ¿Qué vamos a hacer? Hacer 2 puntos altos nada más para mantener el punto de base y la cadena de separación. 1, 2, 3 y cierro con punto deslizado. Aquí levantamos 3 cadenas. Aquí no va a haber cadena de separación. Lazada en la aguja pasamos al orificio y realizamos 3 puntos altos. Y así tejemos en cada uno de los orificios. Para mantener la estructura de la manga que sea un poco más sólida, es que no hacemos la cadena de separación. Recuerden siempre tejer con una tensión adecuada, ni tan apretado ni tan suelto. Un detallito, cuando toman lazada, esta primera se lleva hasta este nivel, más o menos, calculando ya el hábito de tejer tanto, pues ya tengo la dimensión en la mano, pero ustedes lo van a llevar así, lazada, introducen, no aquí, porque es cuando el punto les va quedando apretado. Miren la diferencia, ¿ven? Entonces toman su lazada. Estos son pequeños detalles del tejido. Suben sus lazadas a ese nivel, porque si se fijan, el último punto siempre queda, la última sacada, punto, lazada, siempre queda más pequeño. Voy a repetirlo: lazada en la aguja,
suben hasta esta altura más o menos y ya les quedan los puntos como debe ser. Y así vamos a trabajar por toda esta vuelta y otras más. ¿Cuántas vueltas van a realizar? Bueno, la respuesta la tienen ustedes. Yo no voy a hacer manga larga, voy a hacer una manga 3/4 y luego hacer el puño. Ustedes me dirán al largo que desean, porque el puño depende de cuántos puntos hagan, que eso también lo vamos a ver cuando ya tenga las vueltas necesarias para mi manga. Y calculan según la cantidad, el ancho del puño, así será el punto donde ustedes decidan terminar el tejido grande y comenzar con el puño. Esas indicaciones son válidas si quieren la manga recta. Les voy a mostrar cómo hacer las disminuciones para que la manga tenga cierta inclinación, que no quede tan ancha y tan deforme, pero también se ven muy bonitas anchas y sin puño. Como yo quiero enseñarles a hacer el puño, voy a hacer las disminuciones. Yo voy a continuar tejiendo y cuando tenga el largo donde deseo ubicar el puño, regreso con ustedes para enseñarles ese truquito. Ya llegué al largo de la manga donde quiero comenzar a hacer las disminuciones. No obstante, ustedes pueden comenzar a hacer disminuciones a partir de cualquier vuelta. Si la quieren más inclinada, pues comienzan a hacer disminuciones acá. Yo quiero que me quede un poquito abachadita. Estas serán disminuciones progresivas, no son abruptas, por eso llevarán varias vueltas para que se vea el efecto. ¿Qué haremos? Como estamos en el centro inferior de la sisa, vamos a comenzar subiendo con 3 cadenas como siempre, porque estamos trabajando con puntos altos, y realizo en vez de 3, 2, luego 3 puntos altos, y en el siguiente orificio de base hago 2 puntos altos solamente, y así voy haciendo una disminución progresiva y se mantiene la estructura de los puntos, porque si me pongo a eliminar grupos de 3 puntos saltando hacia el siguiente, los orificios que quedan son muy anchos y se pierde la armonía. Y así vamos alternando 2 puntos, 3, 2 y 3. En la siguiente vuelta que haré 2 de 2 puntos y continúo con 1 de 3. En la siguiente hago 3 de 2 puntos y 1 de 3. Vamos a ir aumentando progresivamente los de 2 puntos. Estas disminuciones son importantes. Siempre he tejido las piezas que llevan puños de esta forma, porque si se teje directamente sobre la manga ancha, el puño siempre quedará muy ancho, a menos que se haga una manga muy estrecha, y no creo que sea lo más correcto. Por eso hago disminuciones progresivas para lograr que el puño quede lo más armónico posible con el resto de la pieza del tejido. Ya hice mi último grupo de 3. Puede darse el caso de que le toquen 2 de 2 seguidos en alguna de las vueltas. No importa, el asunto es ir alternando lo mejor que puedo, porque en este caso no se cuentan los puntos con los que iniciamos la manga.
levantamos 3 cadenas. Aquí completamos al finalizar la vuelta. Ahora realizamos 2 de 2, otro de 2 y 1 de 3. Y así van aumentando la cantidad de grupos de 2 hasta tener el largo que también debe adecuarse al ancho final de la manga. Debemos tener en cuenta que el tejido del puño en sí produce una reducción considerable. Entonces vamos a tener en cuenta que esta medida que yo tomé, este contorno, tiene 29 centímetros y en el puño tiene 19. O sea, disminuye 10 centímetros. Tejiéndolo, lo tejí con la aguja 5. Y esos detalles los debemos tener en cuenta. En el caso de ustedes, según con la aguja que trabajen, van a calcular aproximadamente que disminuye 10 centímetros el contorno cuando tejemos el puño a crochet. Aquí llegado al largo de la manga que deseo para mi blusa, pueden apreciar la forma que ha tomado la manga con las disminuciones progresivas. Ustedes pudieran hacer disminuciones menos graduales o más pronunciadas. Sencillamente, en vez de seguir la cuenta que se las voy a mostrar aquí: 1 de 2, 1 de 3, 1 de 2, 1 de 3, 2 de 2, 1 de 3, 3 de 2, aquí 1, 2, 3 de 2, 1 de 3. Si quieren lograr que sea más estrecha, aumentan la cantidad de puntos de 2. Comienzan con 2, luego le ponen 3 o 4 y así la manga va siendo más estrecha. Dicho esto, vamos a iniciar nuestro puño. Para ello, vamos a realizar una primera vuelta de puntos bajos, que será la guía para iniciar el punto elástico. Una cadena y puntos bajos sobre puntos de base, bien sueltos. Les dije anteriormente que los voy a mantener con la aguja 5. Ustedes pueden hacerlo con una más gruesa o mantener la misma con la que están trabajando. Nunca una aguja menor que con la que están trabajando, porque si no se disminuye demasiado el ancho del puño. Y así vamos trabajando por toda esta vuelta, que es la base para iniciar el puño. Ya realicé el punto bajo sobre el último punto de base. Voy aquí a la primera cadenita y cierro con punto deslizado. El cuello se realizó en una sola pieza y sobre él comenzamos a tejer la blusa. Este va a ser a la inversa. Terminamos el cuello y vamos a comenzar a tejer el puño. Vamos a iniciar realizando las cadenas necesarias para lograr el largo del puño. En este caso son 3 obligatoriamente para la base y las otras corresponderán a la parte más estrecha del puño. Hice 2, 3 y 4. Mi puño quedará de 5 centímetros aproximadamente. Ahora levantamos una cadena
y sobre esta, que fue sobre la que hicimos la primera cadena, ahí mismo realizamos punto deslizado. En el siguiente, otro punto deslizado, otro punto deslizado y nos faltaría uno. En total hicimos 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Los 3 siguientes son la base. Entonces, en esos 3 vamos a realizar puntos bajos. 1, 2 y 3. Esta es la vuelta más difícil porque no tenemos cómo agarrar el tejido. Aquí vamos a la siguiente cadena. Miren, trabajamos sobre esto. Vamos a la siguiente y realizamos un punto deslizado. Esta será la que corresponde a esta vuelta. Vamos a la siguiente cadena de base, punto deslizado. El tejido se gira hacia la izquierda y observen bien, aquí tenemos 1 y 2 puntos. Sobre esos no vamos a tejer, vamos al tercero y corresponde a hacer punto bajo para que coincidan con estos. Serían 3, 2 y 3. Ahora, en los restantes, que son los 4 que asigné a la parte estrecha del puño, hacemos punto deslizado. Estoy realizándolo bien despacio para que puedan observar, tomando siempre la lazada de atrás del punto. Y nos falta el último. En este caso tomamos ambas. ¿Para qué? Para evitar que ese puño se abra, se deforme. Ahora, aquí levantamos la cadena. Giramos nuevamente el tejido hacia la izquierda. Tejer la cadena antes de girar nos permite ver dónde estamos trabajando. Ahora corresponde este. Siempre tomando la lazada de atrás, realizamos punto deslizado. Vamos al siguiente y punto deslizado. Son 4 puntos deslizados. 3 y 4. Vamos a repetir el proceso para que puedan verlo bien. Ahora tocaría punto bajo, exactamente. Tocan 3 puntos bajos, 2 y aquí tenemos el tercero, 3. Miramos bien el punto donde trabajamos y en el siguiente punto deslizado. En el siguiente otro punto deslizado. Giramos el tejido hacia la izquierda. En este no trabajamos, en este tampoco. A partir de este hacemos nuestros 3 puntos bajos. 2 y 3. Y ahora en los restantes, que son 4 puntos deslizados, ya siendo más fácil porque tengo área donde tomar el tejido. 2, 3 y en el último, miren, está esta anilla y están estas dos.
El punto está formado por estos dos más esta de atrás. Vamos a tomar estas dos, estas. Introducimos la aguja por esos dos y sacamos. Y así vamos a repetir por todo el contorno de la manga. Y aquí terminé mi última vuelta del puño. Saco el hilo, previamente ya lo corté, y esta unión la voy a hacer con aguja lanera. Vamos a enhebrar la aguja y pasarla por esa unión de la siguiente forma. Aquí tenemos las dos partes. Vamos a trabajar en zigzag tomando este punto de atrás. Miren, esta es la penúltima y esta es la última vuelta. Este punto de atrás en forma de zigzag. Ahora tomamos este y buscamos el segundo. Vamos al siguiente. Y aquí finalmente tenemos nuestro puño. Miren qué hermoso queda con esa vuelta de puntos bajos iniciales. Y aunque lo vean estrecho, miren, para la altura de mi brazo que yo lo realicé, queda perfecto, porque es un punto elástico muy suave. Y así hemos concluido esta segunda parte. Cualquier contenido que deseen me lo dejan en los comentarios. También me gustaría tener esa retroalimentación para saber qué contenido prepararles y estar segura de que les vaya a gustar. Por el momento esto es todo. Siempre les agradezco su compañía y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.